unidad. Entonces le doy paso para que lo comparta. Me gustaría orar antes. Vamos a decirle a nuestro papi que en esta mañana intervenga aquí en nuestra necesidad, en nuestro conflicto, en nuestro problema. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Así que vamos a decirle: Padre, gracias por Cristo, tu Hijo amado, que ha dado su vida para perdonar nuestros pecados, para nuestra sanidad emocional, para nuestra libertad de lo que envuelve este mundo. Gracias por Cristo que ha resucitado y con Él tenemos una nueva vida. Señor, es una nueva vida real y la vivimos y la experimentamos. Señor, y ponemos ese tiempo delante de ti. Tiempo que ha pasado de la alabanza, Señor, a tu nombre. Ese tiempo de impartir tu mensaje, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que las palabras que salgan de nuestras bocas sean para bendición, para edificación. En el nombre de Cristo, como hijos tuyos, tomamos autoridad en este lugar sobre los aires que envuelven este pueblo. En el nombre de Cristo declaramos su señorío esta mañana en este lugar, Señor, y atamos toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu glorifica a Cristo. Le ordenamos que se vaya de aquí ahora en el nombre de Jesús, y que la gloria y la honra sea dada a tu santo nombre. Amén. Amén. Me alegro mucho de estar aquí, de estar en mi casa. Hace un tiempo ya he compartido con algunos este sentir, esto que palpita en mí desde hace mucho tiempo. Desde tiempo en Francia, el Señor me ha revelado la gran autoridad que hay en la intercesión. La gran autoridad que tenemos las madres, y no solo las mamás, sino también los papás. La gran autoridad y el poder que hay en la intercesión. El Señor me reveló y me mostró unas manos que estaban entretejiendo, hacían como una trenza y esta trenza se convertía en un canasto. Y le pregunté al Señor: ¿y qué es esto? Y Él me llevó a la historia de Moisés, cuando su mamá dice que vieron sus papás que era un niño hermoso. Y profundizando un poquito más en esto, es que no vieron que era guapo el niño. Los papás vemos que nuestros hijos son guapísimos. Vieron algo más. Vieron algo más en Moisés. Y gracias a la obediencia de estos padres, todo un pueblo se salvó. Si obedeces a las promesas que Dios te ha dado, si las proteges, ese canasto iba a proteger a Moisés. No lo iba a salvar del destino que él tenía, pero lo iba a proteger hasta llegar a su destino. Hay una gran importancia, hermanos, no perdáis de vista la intercesión. No estoy hablando de una mera oracioncilla, son tiempos que tienes que desgarrar tu alma, que si quieres algo tienes que orar. Tienes que interceder. Si queréis que esta iglesia se levante, tenéis que interceder, tenéis que orar, tenéis que desgarrar vuestro corazón delante de Dios. No vais a conseguir nada hasta que no os unáis y os arrodilléis delante de la presencia de Dios como un solo hombre. Interceded, orad unos por los otros. No hay pequeños, no hay grandes dones. Hay hombres y mujeres de Dios que arrebatan las promesas de Dios, que oran, que interceden, que luchan hasta alcanzar las promesas.
Si miráis toda la historia del pueblo de Israel, las promesas que Dios les dio, después de la promesa había una acción, siempre. Se tenían que levantar, tenían que ir a conquistar, tenían que... Hay una acción. Dios te ha dado cantidad de promesas, pero si no te mueves, si no te levantas, esas promesas no se van a cumplir en tu vida. Y lo digo para los niños, lo digo para los jóvenes y para los mayores. Dios te escucha. Dios te escucha. Cuando tú oras, el diablo tiembla. Así que ánimo, interceded por vosotros, por vuestros hijos, por vuestra iglesia. Y Dios os dará y alcanzaréis esa promesa. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Sí, Señor. Todos necesitamos estar en la trinchera por nuestros hijos, por nuestras vidas, por nuestras comunidades, por nuestras familias. Y precisamente uno de los temas que quiero hablar esta mañana, yo quiero hablar del temor. Miedo. Proverbios 29, 25. No sé si Ana, perdona Ana, que le he dado los versículos al final, no sé si tendrá tiempo de proyectarles, pero voy leyendo. ¿Ya está? Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Sí. Muchas gracias. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis o repetir tanto la palabra no temas constantemente? No temáis, no temáis, no temes, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque es un caballo de batalla que está, yo creo que todos podemos reconocer que en un momento dado en nuestra vida hemos temblado, hemos tenido miedo. La Biblia, hay un versículo que dice que el diablo mantiene a la gente atada por el temor a la muerte. No sé si Ángel me puede ayudar, que está en el Nuevo Testamento. El diablo dice que mantiene a la gente cautiva, atada por el temor a la muerte. Pero el temor de que quiero hablar es un temor cotidiano, en la vida cotidiana,
¿Qué pasará con mi hijo? ¿Aprobará sus estudios? ¿Qué pasará con mi hija? ¿Se casará? Son cosas cotidianas y los padres tenemos temor y los solteros tenemos, ¿tendré novia? ¿Tendré novio? ¿Cuántos solteros y solteras hay aquí? ¡Aleluya! Cobre ánimo, no desmaye. En la Biblia dice que en realidad el temor, cuando temes a una persona, eso os lo digo porque es algo que yo he experimentado en mi vida. No sé, es algo que estaba ahí y de pronto me di cuenta que cuando tenemos temor a una persona, cuando tememos a alguien, ¿sabes por qué? Algunos dicen, no, es que por su carácter, cómo habla, no sabe hablar, no es diplomático. O cuando tenemos miedo a alguien, estoy hablando de las personas, el resultado, y te lo digo 100% que es cierto, porque lo dice la Biblia, es porque no lo amamos. Cuando no amas a una persona, empiezas a tenerle miedo, y lo dice aquí la Biblia, en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Me acuerdo una de las reuniones que tuve cuando estaba anciano en la iglesia allá en Suiza, y un día tuvimos una trifulca, bueno, discutimos por las cosas de la iglesia y todo esto, y un momento dado un hermano me dice, es que te tengo miedo. y me vino este versículo a la cabeza, le dije, hermano, bueno, puede ser, digo, porque necesitas amarme más, porque no estás siendo perfeccionado en el amor. ¿Cómo toma lugar el miedo o el temor en la vida, en nuestras vidas? El temor es el resultado de la distancia que nosotros creamos entre nuestra realidad y lo que nosotros queremos que las cosas fueran. En ese espacio, quiere decir el no aceptar la realidad. Él no es, mira, mi mujer pues tiene algo en su físico que a mí no me acaba de cuadrar. Eso pasa en las parejas. Es un ejemplo, ¿eh? Y de pronto, en vez de aceptar la realidad, que mi mujer es así, que yo la amo con todas como es, tiene ese defectillo, pero yo lo acepto. Y como no aceptas esta realidad, empieza a crear en ti como es algo que tú querías, pero que no, o sea, huyes de la realidad de lo que es tu mujer, es esta, pero tú buscas otra cosa que no es, buscas ver en ella algo que no es. Y a partir de ahí empieza a entrar el temor. O, por ejemplo, un hijo. Tengo un hijo, es majo, pero tiene algunas cosas que no encajan en mi forma de concebir la vida. Es su carácter, es su forma de ser, pero me cuesta aceptar sus reacciones. Entonces, en vez de enfrentar la realidad y aceptarla y hacerse con ella, entonces estrecho el espacio para que no haya temor, para que el temor no tome lugar. Entonces me quedo distante de las circunstancias y
sueño con el ideal que yo tengo de que mi hijo será. Yo sé que es muy complicado lo que estoy explicando, pero es muy sencillo de la manera que lo estoy explicando. Entonces, sencillamente y cortamente, que el temor toma lugar en ese espacio que le dejamos de no enfrentar las circunstancias, la realidad. Cuando nosotros intentamos huir de las circunstancias y no aceptarla, automáticamente empezamos a tener miedo. ¿Qué pasará? ¿Qué? Y eso que hemos experimentado en diferentes áreas de nuestra vida. Mateo 10, 26, 31, ¿lo tenemos, Ana? Yo quiero leer más versículos, o sea, del 26 al 31. Aquí los discípulos estaban preocupados por las cosas que usted y yo hoy estamos preocupados, por la comida, por el vestido, qué pasará mañana, cómo pagaré al final de mes, cómo hago esto. Y Jesús les da una enseñanza. ¿Podemos poner el capítulo, Ana? O sea, del 26 al 31. Gracias. Así no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, etc. Aquí está hablando de los discípulos, tiene que ver con el ir enviados, y les animaba a no tener miedo a hablar de él. Pero, ¿en qué áreas a veces nosotros tenemos temor? Tenemos temor en las cosas ocultas, cosas que desconocemos. ¿Nos ha pasado nunca? Empiezas un trabajo, empiezas a trabajar con algunos compañeros y al cabo de un tiempo, ¡pum!, se va uno o lo cambian y te traen otro compañero nuevo. Y al día siguiente te cuesta dormirte porque no sabes qué clase de persona vas a encontrarte, qué clase de compañero. Y estás un poco, no miedo, sino el temor. Tememos las cosas que no están a la luz. Intuimos, utilizamos la intuición y sabemos que hay algo ahí, pero no lo conocemos y empiezas a tener temor. ¿Qué estará pensando el jefe? ¿Qué estará pensando el profesor? ¿Qué estará pensando mi madre o mi padre? ¿Qué estará pensando mi hermano o mi hermana? En algo que tú no lo sabes el 100% de qué está pasando. Y entonces lo oculto produce temor en nuestras vidas. Otra de las cosas que tenemos miedo a perder, tenemos miedo a perder las cosas, a perder una amistad, a perder un trabajo, a perder dinero, a perder. Tenemos miedo a perder las pérdidas. Entonces, cuando uno tiene temor, no invierte. No inviertes en la amistad porque tienes miedo que el amigo o la amiga te va a abandonar. Entonces, ¿para qué me voy a perder tiempo con él si al final él va a lo suyo? Tenemos miedo a perder. Tenemos miedo por lo que oímos a veces, lo que escuchamos. Alguien nos dice algo y no sé por qué, depende de qué tema, y de pronto te vas para casa y se empieza a trabajarte la cabeza. ¿Y por qué me ha dicho esto? Y entramos en un análisis, ¿por qué me ha dicho? En vez de ir, oye, ¿me puedes decir por qué me has dicho esto? Por ejemplo, es lo más fácil. Cojo el teléfono y digo, oye, lo que me dijiste me ha dejado un poco preocupado. ¿Por qué me lo dijiste así? Pero
nos quedamos con eso y le damos lugar al temor que anida en nuestro corazón, y automáticamente cuando ves a la persona la próxima vez, ya tu actitud es diferente. Ya eres distante, ya eres precavido y siembra desconfianza. Y tenemos miedo también cuando las cosas no se presentan a veces como nosotros las preconcebimos. Nosotros, los humanos, tenemos una concepción de las cosas y somos un poco cuadrados muchas veces en nuestra manera de vivir. Entonces, cuando hay un cambio en aquello que nosotros concebimos que está así, se presenta de otra manera, automáticamente entramos en pánico. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Y eso pasa en las reuniones. Nos acostumbramos a que las reuniones funcionan de una manera. El momento que hay un pequeño cambio, ya hasta en los asientos que cogemos en las iglesias. Llegamos a la iglesia, estoy acostumbrado a sentarme en la segunda fila todos los días, pero de pronto llegó un día, ya estaba una persona ahí, ya y lo que dije antes del otro que hemos leído, pero estaba en Lucas 32-34. Lucas 32-34, cuando los discípulos parece que estaban preocupados por las cosas cotidianas, por el comer y por el beber y por el vestido. Y en todas estas situaciones Cristo les decía: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 12:32 al 34, Ana, gracias. Y aquí claramente, en vez del miedo que no tengo, que voy a tener y tal, el Espíritu de Cristo les decía: vended lo que poseéis. ¿Cómo voy a vender si no tengo nada? Si tengo miedo no llegar a final de mes, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a dar? El Espíritu de Cristo, para romper con el miedo que tenía, les dice: no, es que en vez de estar teniendo miedo a no llegar a final de mes, lo que tienes que hacer es invertir. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en el cielo, etcétera, etcétera. La mentalidad de Cristo es una mentalidad positiva, es una mentalidad de ir por adelante, no de quedarse atrapado atrás. En Isaías 51 hay una situación que, bueno, yo le he analizado de esta manera. Puede que otra persona Isaías 51 es algo... Estoy aquí. 51, versículo 1. De pronto Dios empieza a hablar al pueblo de Israel y les dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y en la segunda vez vuelve a hacer otra llamada en el versículo 7 y dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Dios hace dos llamadas. La primera llama a los que siguen la justicia. La segunda, para los que conocen la justicia. Fíjate la diferencia. Conocer la justicia y seguir la justicia son dos cosas muy diferentes. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.
aquí Dios hace una llamada muy importante al pueblo de Israel. ¿Por qué les dice, acordaos, acordaos de la piedra de donde fuisteis cortados? ¿Y por qué vengo aquí? Vengo aquí para lo que decía al principio, que a veces nosotros olvidamos nuestra realidad. ¿Sabes qué quiere decir? Acuérdate de dónde fuiste cortado. Al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento también que somos piedras vivas. La piedra se corta o se arranca de la cantera. Y la cantera es un agujero, bueno, aquí ya tenéis una cantera, es aquí. Bueno, no voy a hacer comentarios sobre esto, pero lo que quiere decir es que ¿dónde estabas antes de conocer a Cristo? Yo sé dónde estaba antes de conocer a Cristo. Y os puedo decir, hermanos, si algo me mantiene vivo en la vida de Cristo es porque en ningún momento me olvido de dónde Dios me ha sacado. Atravese abundancia o atravese necesidades, esté atribulado o esté animado, siempre tengo presente dónde Dios me ha arrancado, dónde Dios me ha sacado. Y Dios hace un llamado al pueblo de Israel y les dice, acordaos de la piedra donde fuisteis cortados. Y ahora voy a leer más adelante y vamos a entender un poquito más el estado del pueblo. ¿Por qué Dios estaba haciendo esta llamada? El pueblo estaba amedrentado, el pueblo estaba con miedo, con temor. Pero estaba apagado. Estaba apagado quiere decir que ni siquiera podían orar a Dios, ni siquiera podían clamar a Dios. Y es lo que pasa cuando nosotros estamos sumidos en el miedo por el problema, por la situación, por la circunstancia. Y estamos tan atrapados por el miedo nos bloquea. Lo puedes apuntar. El miedo crea bloqueo. Por eso hemos leído en Proverbios el temor del hombre, que dice, pondrá lazo. Un lazo quiere decir algo que te ata, algo que te bloquea. Y no puedes expresarte ni siquiera a Dios. Cuando tenemos miedo, nuestra oración no es efectiva, no es eficaz. Y Dios les hace esta reflexión. Acuérdate, ¿qué quiere decir? Ahora estás viviendo un problema. Pero ¿cómo estaba usted antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaba usted antes de conocer a Cristo? Ahora eres hijo de Dios, tienes un pack de promesas para su éxito seguro en todas las áreas de su vida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay un pack de promesas de éxito seguro, porque lo dice Dios. O sea, como diciendo, acuérdate cómo estabas. ¿Cuántos estaban bien antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos estaban bien, estaban súper guay antes de conocer a Cristo? Yo creo que ninguno de nosotros, porque si no, no hubiéramos venido a Él. Y si de aquellas circunstancias de tinieblas, sin Dios y sin esperanza, Dios nos arrancó y ahora nos ha establecido en su reino y somos suyos, somos su propiedad. Él es el dueño de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Él es el que hace que todas las cosas concurren a bien. Todas las circunstancias concurren a bien a los que aman a Dios. Pero que hemos dicho, pero el que no ama,
no has sido perfeccionado en el amor. Si no amas a Dios, el temor, el que teme no puede amar. O sea, si yo estoy aterrado por las circunstancias que estoy atravesando, no puedo amar a Dios. No puedo decir que amo a Dios. Porque la persona que ama a Dios confía. Cuando amamos a Dios hay confianza. Pero cuando tenemos miedo, quiere decir que no amo a Dios. No puedes amar a Dios y vivir aterrado por las circunstancias. No estoy hablando, con todos los respetos que todos hemos atravesado y quizás estamos atravesando, hay ese momento de tristeza. Yo no digo, la tristeza es otra historia, pero el temor es otra historia. La tristeza, Pablo dice que a veces la tristeza que según Dios, a través de la prueba, produce vida. Hay momentos en que pasamos y estamos tristes porque desgarrados, pero el miedo es otra historia. Estoy hablando del miedo, de entrar en pánico, de perder el control. Entonces eso hace que nosotros nos desviamos, nuestro amor se apaga. Y continúo y termino con este capítulo de Isaías. Y en la segunda llamada les dice en el versículo 7, Isaías 51, 7, a partir del 7, dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayáis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, y como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de los siglos. Al decir esto, Dios, al llamar al pueblo esas dos veces, fijaos lo que ha pasado en el versículo siguiente. El pueblo se levanta, el pueblo fue sacudido, entonces empezaron a clamar a Dios, a decirle: despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. Y empezaron a clamar, y entonces aquí empezaron a recordarle a Dios: no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó los caminos. Quiere decir, de pronto hicieron caso a la primera llamada: acuérdate donde has sido cortado, y empezaron a recordar todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo los sacó de la esclavitud y cómo les hizo atravesar el Mar Rojo, y se despertó en ellos ese deseo de clamar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que cuando olvidamos nuestra realidad, cuando olvidamos, sí, hemos venido a Cristo y Cristo ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra familia, ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, automáticamente desconectamos con el pasado porque todas las cosas viejas pasaron y aquí están hechas todas nuevas, pero olvidamos y creemos, y se cree en nosotros un engaño como que esto lo he conseguido yo. Gracias porque soy inteligente, porque soy espabilado, porque por eso estoy en la posición en la que me encuentro hoy. Y venimos a la iglesia con una arrogancia, venimos a la iglesia con un espíritu de eso altivo, y me presento con mi coche de no sé cuánto al lado de la iglesia y haciendo alarde como que yo he conseguido las cosas y he olvidado dónde Dios me ha sacado. Y eso hace que el espíritu intercesor es bloqueado y apagado. Porque crees que eres mejor que los demás, porque crees que eres más listo que los demás, que te conoce la Biblia mejor que nadie y oras mejor que nadie. Y no es verdad. Entonces cuando Dios te llama y te dice: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Para un momento y piensa cómo estabas. Antes de cruzarte con la primera persona
que te habló del Evangelio. ¿Te acuerdas? Yo seco, yo nunca me olvido eso. Y yo sé cómo estaba. Y es esa la llamada de Dios. Hermano, hermana, Dios nos ha dado libertad. Tengo un montón otros versículos que quiero leer, positivos. Decir, no temáis, no tengas temor. Ya conocéis todos esos versículos, los conocemos, que los dice Dios. Pero es necesario de recuperar ese espíritu de humildad. Isaías 57:15, que no lo tienes, Ana, lo tengo yo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios vive en las alturas. Cuando dice en las alturas, no hay ningún satélite, ningún GPS que lo pueda localizar. Dios está en las alturas. Nada lo puede alcanzar, nada lo puede detectar. En cambio dice que yo bajo y habito con el humilde y el quebrantado de espíritu. ¿Quieres ver a Dios actuando en su circunstancia ahora? Su trabajo, su familia, lo que sea. ¿Quieres ver a Dios actuar de una forma poderosa, milagrosa? Humíllate. Recuerda dónde Dios le ha sacado a usted. Yo nunca me olvido aquella 4 paredes, porque eran paredes, era una celda en la cárcel, pero eran paredes, eran habitaciones de hospital penitenciario. Nunca me olvido cómo Dios atravesó las rejas de la ventana, pero literalmente, y me ha liberado. Nunca había oído hablar de Cristo. Nunca había encontrado un cristiano que me retara. Cuando rondaba por Málaga, los malagueños siempre les digo, ¿dónde estabais? Cuando yo estaba ahí, ¿dónde estabais? Pero Cristo entró con su espíritu, tocó mi vida, era musulmán, bueno, no practicante como el mejor católico que hay aquí en Amposta. Y me liberó. Y deshizo los nudos en mi alma, en mi corazón, y estuve abierto para escuchar el Evangelio. ¿Cómo voy a olvidar eso? ¿Cómo voy a olvidar los primeros pasos que cada miércoles iba a encontrarme con 2 pastores que venían a predicar? Escuchaba la palabra, escuchaba el Evangelio. Y cómo mi vida ha ido. Estaba preso, pero estaba totalmente libre, hermanos. Y mi mujer es testigo. ¿Cuántas veces le digo, echo de menos aquellos días de la cárcel? Y cuando vinieron a darme la libertad, me anunciaron, señor Ben Arab, usted tiene la libertad. Dije que no quiero ir. Una, no tenía dónde irme. No tenía, y segundo, estaba ahí como un rey, predicaba el Evangelio, oraba por todos. ¿Para qué quiero salir? Pero nunca me olvido ese día en que Dios, con toda su misericordia, no lo merecía, es que ni siquiera le buscaba. Y dice en Isaías que seré hallado por los que no me buscaban. Te digo que esa profecía se cumplió en mí. Yo no buscaba a Dios. Hermanos, recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Y si aquel que te sacó de aquella circunstancia
y te trajo hasta aquí, no te va a abandonar. No nos va a abandonar. ¿Cuántas veces? Y me acuerdo, antes de quitar esas tierras, volví de Argelia hundido espiritualmente, económicamente, ido por la desesperación, la crisis, no hay trabajo. Digo, bueno, voy a mi país, ahí abro una empresa y venga a pedir dinero prestado, y venga a pedir dinero prestado, y pensando que voy a triunfar, y voy a sacar a mi familia adelante. Y claro, era una decisión tomada no por fe ni por la dirección de Dios, sino un impulso de un padre desesperado. Volví, le decía a mi mujer, yo ya no volveré a levantar la cabeza. Hundido, pero hundido. Qué bueno es Dios. Dios es tan bueno, hermano, hermana. Hasta en tu testimonio, lo testimonio que tú crees que tienes un buen testimonio es por la misericordia de Dios. Yo he llegado a esa conclusión de tanto luchar para ser un buen cristiano, un santo intachable. Dios me ha llevado al punto, me dice, si tú estás donde estás, es por tu misericordia, por mi misericordia. Y a veces también tenemos miedo al mal testimonio. Ay, ¿qué dirán? Es que soy cristiano, es que predico, es que hago esto o hago lo otro. Tu testimonio es sostenido por la gracia, por la pura gracia de Dios. Esa es una verdad que yo he vivido. Entonces, hermanos, humillémonos delante de Dios. Y humillarse es tomar una postura correcta delante de Dios y delante de la gente con la que tratamos. Como dice la palabra, no siendo altivos y amándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos de los otros, que todos atravesamos. Mira, la que tú crees que no le está pasando a la otra persona y que tú crees que nunca te va a tocar, ojo, porque Pablo dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y estamos muy ligeros a juzgar, muy rápidos para juzgar, para sacar conclusiones de las circunstancias de otras personas. Ojo, hermano, que la vas a cobrar, aunque eres comprado por la sangre de Cristo, pero como caigas en esa clase de actitudes, vas a cobrar, y además aquí, en la tierra. Y quedas más pronto de lo que tú te esperas. No juzguemos, amémonos, siendo comprensivos los unos con los otros, porque te digo yo que he cosechado cosas y he pedido perdón con lágrimas a Dios por momentos que se te ha ido la bola, que empiezas a sacar conclusiones como ya sabes todo. Así que me gustaría tomar 2 minutos, José, guitarristas. ¿Os parece bien que vamos a tener un momento delante de Dios y vamos a dejar que Dios nos hable en medio de un momento de alabanza, de adoración, y que cada uno, por favor, que abra su corazón y analiza, decirle, Señor, esos temores que tengo, Señor, quiero estar libre del temor. En Isaías dice que estarás libre del temor y el temor no se acercará a ti. Y que si es miedo a que te echen de tu trabajo, si miedo a que tienes conflicto en tu pareja, si es tu hijo que está con tira y afloja, tengo miedo que se me vaya de casa, no sé, cuál sea la circunstancia. Quizás es una enfermedad que los médicos han diagnosticado algo, pero bueno, hay que confiar que Dios es el mejor médico y tiene siempre un diagnóstico totalmente diferente de los demás. Pero lo más importante, yo hago la reflexión sobre que analicemos nuestro corazón, en qué grado de humildad estoy caminando con Dios, en qué grado, Señor,
en qué grado de reconocimiento te tengo a ti, lo que has hecho en mi vida, Señor. Así que os invito a meditar en eso mientras los hermanos tocan, y termino con una oración. Yo no sé si he pasado el tiempo.